Un cordial saludo para todas las personas que en esta hora de la noche pues nos están escuchando. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. No busque más, no busque por otro lado. Estamos saludando a todos los hermanos, a todos los amigos que también nos están escuchando en esta hora de la noche. Gracias por estar pendiente de las conferencias que damos en este lugar. También invitándolos para que me sigan ubicando por Face o por YouTube como Luis Fernando Vélez. Vamos entonces a iniciar esta conferencia como ya lo habíamos anunciado, como ya lo habíamos informado en las redes sociales. ¿Cómo debo de ser bautizado? O si no me bautizo, ¿seré salvo? Dos preguntas. ¿De qué manera debo de ser yo bautizado? Y si no me bautizo, entonces, ¿seré salvo? Vamos a mirar estos dos puntos, queridos hermanos y queridos amigos, y espero a mis hermanos que por favor cojan el lapicero y una libreta y apunten los textos bíblicos para que ustedes apuntando queden bien informados, porque vamos a dar varios textos bíblicos, porque hay que hablar es conforme a lo que está escrito, ¿no? Lo que convence no es tanto la palabrería, lo que convence es las sagradas escrituras, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar, mis hermanos, leyendo allá en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, queridos hermanos, y el verso 16. Vamos a leer del verso 16 en adelante, un texto que cogen mucho la mayoría de religiones para bautizar en títulos. Pero en esta hora de la noche vamos a enseñar cuál es el bautismo bíblico. Vamos a enseñar en esta noche si es verdad, si yo me bautizo o no me bautizo, si yo me bautizo soy salvo o si no me bautizo soy salvo. Vamos a explicar estas dos preguntas conforme a lo que está escrito, conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 28 y el verso 16 en adelante, nos declara la Sagrada Escritura de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vamos a detallar lo que es la Sagrada Escritura. Aquí en el texto bíblico, Mateo 28 y el verso 16 dice los 11 discípulos. O sea que estaban todos los discípulos excepto uno que se había quitado la vida, que ustedes ya conocen la historia. O sea que lo que se viene más adelante lo escucharon los 11 discípulos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Imagínense, los 11 discípulos adoraron a Jesús. Y el judío de por sí no adora sino solamente a Dios, no adora a nadie más. O sea que ya estaban comprendiendo que Jesús era Dios manifestado en carne. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algunos dicen que el Padre, bueno, que le dieron toda potestad a Jesús, bueno, y el texto en verdad lo dice. Pero si lo creyéramos como lo creen los trinitarios, entonces diríamos: Jesús tomó toda potestad, pero entonces el Padre se quedó sin potestad, se quedó sin poder, porque dice que fue toda potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra. Es toda, no es una parte. Dando a entender con esto, mis hermanos, que es el mismo, ¿no? Y luego viene el mandamiento de parte de nuestro Dios. Por tanto, un mandamiento de Dios, de Jesús. Y
y hace discípulos. Para bautizar a una persona, primero hay que hacer un discipulado, ¿no? Primero hay que explicarle a la persona por qué se deben de bautizar y para qué es el bautismo, para qué sirve el bautismo y todo ello. No bautizar por bautizar, porque el bautismo es algo que es extremadamente importante para la vida del creyente. El bautismo es el paso más importante, mis hermanos, que un creyente puede dar. Quizás un creyente dio alguna vez el paso para ser casado, se casó, dio un paso. Pero el bautismo es mucho más importante que todos aquellos pasos. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Cristo Jesús. Es extremadamente importante el bautismo. Y dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bautizándolos quiere decir sumergiéndolos, eso quiere decir bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar en esta noche cómo es el bautismo y cómo debo de ser yo bautizado para obtener la salvación. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo hay que guardarlo, el bautismo hay que guardarlo, todo lo que el Señor Jesucristo nos mandó hay que ponerlo por obra. Por eso el verso 20 es importante, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Hemos tomado entonces una porción de la palabra de Jesús, un texto bastante significativo. Es tan significante este texto que es un mandamiento para la iglesia del Señor, o un mandamiento para aquellos que quieren dar un paso para poder obtener la salvación. Pero quiero informarles a mis hermanos y amigos que en esta noche están escuchando esta conferencia, que este texto, desafortunadamente, mis hermanos, es un texto, en una parte es un texto que lo han adulterado, porque en los originales griegos dice, por tanto, y hace discípulos bautizándolos en el nombre. Hasta ahí dice nomás. El resto se lo ha añadido la religión tradicional juntamente con sus hijas, que son los trinitarios. Pero vamos a hacer de cuenta, mis hermanos, que el texto, listo, diga de esa manera. Porque no tengo los originales griegos en este momento para mostrarles y vea qué tal cosa, bueno. Pero entonces vamos a expresar esta enseñanza conforme a lo que dice el texto sagrado. Por tanto, y hace discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros hemos aprendido la palabra de nuestro Dios, que todo lo que está escrito tenemos que colocarlo por obra. Y por eso el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La parte clave está donde dice bautizándolos en el nombre. Bautizándolos en el nombre. Está hablando en singular, no está hablando en plural. Está hablando en un nombre, no está hablando en varios nombres. Entonces el texto se puede explicar y se puede ubicar de esta manera, que Jesús mandó a los discípulos, a los 11, como ya lo habíamos visto aquí, a bautizar es en el nombre, no
repetir las palabras de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si usted es bautizado en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sus pecados no han sido perdonados. Pero entonces, por eso Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús mandó esta gran comisión. Mateo capítulo 28 y el verso 19, bautizándolos en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mateo capítulo 1 y el verso 21 ubican el nombre. Dice 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. El nombre del Hijo es Jesús. San Juan capítulo 17 y el verso 6 nos narra que el nombre del Padre es Jesús. Por eso Jesús nos mandó a los discípulos a bautizar solamente en el nombre. Y vamos a fijarnos bien lo que dice San Juan capítulo 17 y el verso 6 dice: he manifestado, palabras textuales de Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Jesús estaba aquí y tenía un nombre que era Jesús. Y por eso dijo, he manifestado tu nombre. Enseñando con esto que el nombre del Padre es Jesús. Verso 12 del mismo capítulo dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en su nombre. ¿Qué nombre era el que estaba publicando Jesús? El nombre de Jesucristo.